Voy a poner la grabación. Eh, Déjame compartir pantalla de este lado. ¿Listo? Pues bueno, el profe se le olvidó publicar los temas que vamos a ver en el segundo parcial, que son del tema 10 al 13. La realidad es que los temas más complicados ya pasaron, que son los de termoquímica. Pero aún así, bueno, por aquí de repente va a haber una derivada, una cosa por el estilo. No es para tanto. Ah, bueno, el tema que nos toca ahorita es el tema de ecuaciones de Clapeyron, Clausius-Clapeyron, que tienen que ver eh, con los cambios de fase que ocurren en los sistemas de un componente. Y ese es el primer tema real de la materia. Me refiero a que todo lo demás fue repaso de termodinámica para metalúrgicos. Entonces, todo lo que vieron, en teoría lo habían visto a cierto nivel en termodinámica, pero ahora lo vimos como más a nivel de metalúrgico, ¿no? Y bueno, este tema de equilibrio de fases de un componente, pues abarca cuando es una sustancia pura, hierro puro, níquel puro, cualquier sustancia pura. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, se trata de encontrar una relación para encontrar cuándo cambian de fase una sustancia de fase alfa a beta, ¿no? Que puede ser de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de sólido a gaseoso, ¿no? También. Pero también puede ser transformación en el estado sólido, de BCC a FCC, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta, y esta sería, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de las dos ecuaciones que tienen que revisar, eh, que yo creo que los vamos a ver hasta dentro de una semana. Decía yo que a lo mejor no puedo venir el miércoles, tengo que irme por un evento, pero bueno, vamos a platicar ahí un poquito de qué se tratan las ecuaciones, lo que tienen que revisar y cómo verlo en el Kubachevsky, ¿no? Y bueno, voy a poner aquí, déjame poner el apunte, un segundito. Entonces, tema, tema nuevo, segundo parcial. Voy a poner aquí. Ah, miren, ejercicio de Maxwell, regla cíclica, ya fue, ¿no? Vamos a poner aquí equilibrio de fases en sistemas de un componente. Y bueno, dentro del equilibrio de fases se busca estudiar las transformaciones que sufre una sustancia eh, pura a distintas temperaturas y presiones, ¿no? Y bueno, las transformaciones más comunes, ¿cuáles serían? Las transformaciones más comunes son que sólido a líquido, que sería de sólido a líquido, de ida sería que fusión y de regreso sería que solidificación. ¿Qué otra transformación de líquido a gas? Líquido a gas, que sería la que evaporación. Y de regreso, ¿cuál es? La condensación. Condensación. Y de sólido a gas, ¿no? Sólido a gas, ¿cuál sería? Sublimación y deposición. Pero también sólido sólido, que podría ser un cambio de estructura cristalina. Por ejemplo, de BCC a FCC. Por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las transformaciones de fase de un solo componente se van a estudiar en esta sección. La pregunta es, ok, las transformaciones de fase
se llevan o son un valor constante, sería la pregunta, ¿no? ¿Son un valor constante? Es decir, la fusión del agua, la evaporación del agua, ¿siempre ocurre a la misma temperatura o no? Y la respuesta es no, ¿verdad? Aquí voy a poner no. Las transformaciones dependen de la temperatura y qué y presión a la que se encuentra el sistema. Y esto es algo importante porque, bueno, uno como metalúrgico está pensando en un material que va a estar sometido a X condiciones. Y inicialmente, pues una condición que no querríamos en un material es que se funda, ¿no? O que se sublime. Y uno pensará, bueno, pero ¿cuándo voy a ver un tubo de acero sublimarse o fundirse en operación en una casa? ¿No? Pues nunca. Pero hay ciertos materiales que van a estar sometidos a condiciones extremas, ¿no? Ese mismo tubo me lo llevo al fondo del océano y va a estar a, no sé, 50, 60 atmósferas. Y la pregunta es, ¿el material a 50, 60 atmósferas se va a comportar igual? ¿Va a tener las mismas transformaciones que cuando están a presión atmosférica? No, ¿verdad? Ok, ese mismo material no me lo llevo al submarino debajo 40 atmósferas, me lo llevo al espacio, ¿no? Presión de vacío y temperaturas extremas de repente muy frías, casi cerca del 0 Kelvin, y de repente muy calientes cuando les dé el sol directo, puede llegar a 800, 1000 grados fácilmente, ¿no? Y la pregunta es, ¿ese material no va a sufrir ninguna transformación? Y eso es lo que tenemos que predecir como metalúrgicos, ¿no? O sea, un material no es necesariamente algo que se utilice en condiciones atmosféricas y amigables, donde normalmente vivimos nosotros, ¿no? Sino que puede estar sometido a otras condiciones de presión, volumen y temperatura, ¿no? Y entonces la idea aquí es que, bueno, cada condición determina a qué temperatura y presión ocurren las transformaciones de fase, ¿no? Y qué tanto cambian. Y vamos a poner aquí para explicar una transformación de fase. Aquí voy a poner para explicar una transformación de fase. Se utiliza al delta G, ¿no? Como parámetro de espontaneidad eh, en función de temperatura y presión, ¿no? Se desprenden, lo voy a poner aquí, se desprenden dos ecuaciones para explicar el comportamiento de los materiales y sus transformaciones. La ecuación de qué, Clausius, y la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ok, ¿cuándo vamos a usar una y cuándo vamos a usar la otra? La ecuación de Clausius se utiliza para, le voy a poner aquí, transformaciones en fases condensadas, ¿no? ¿Qué son fases condensadas? Pues no gaseosas, no participan gases, ¿no? ¿Cuáles serían esas transformaciones, por ejemplo, de sólido a qué? Sólido a líquido y sólido sólido. Estructura cristalina, algo por el estilo. Cualquier transformación en donde no hay gases involucrados se utiliza la ecuación de Clausius. Y en la ecuación de Clausius-Clapeyron, vamos a poner aquí, se utiliza para fase gaseosa, es decir, sólido gas, que serían sublimaciones y demás,
y líquido ¿qué? Líquido gas, ¿no? De la ecuación de Clausius-Clapeyron resulta otro concepto que se le llama la presión de vapor. Y vamos a platicar un poquito qué es la presión de vapor y de qué se trata y demás, ¿no? Ok, dudas, preguntas del por qué hay dos ecuaciones. ¿No? ¿Todo bien? Ok, las voy a copiar hoy. Nada más las vamos a poner sobre la mesa. Esta es la ecuación de Clausius, que es dP dt. Es una ecuación diferencial. Ah, profe, ¿cómo cree? Pues sí, así son las ecuaciones dP dt, que depende de la entalpía delta H de la transformación y tiene un término con T y delta B, ¿no? T delta B. Esta es la ecuación de Clausius y por supuesto hay que poner condiciones de frontera, condiciones. Cuando integren va a salir una constante de integración. Ustedes saben de todo esto, son más buenos que yo en ecuaciones diferenciales. Hay que integrar, hay que salir una constante de integración y hay que encontrarla estableciendo una referencia, ¿no? Y la otra ecuación es la ecuación de Clausius-Clapeyron, que proviene de esta, pero la ecuación de Clausius-Clapeyron, la voy a poner aquí, proviene de la ecuación de Clausius al sustituir gas ideal y despreciar el volumen de la fase condensada, ¿no? ¿A qué se refiere con esto, profe? Pues que en vez de poner aquí cambio de volumen, ponemos simplemente el volumen del gas con gas ideal y integramos, ¿no? Esa es la idea inicial. ¿Por qué, profe? ¿Por qué en una transformación de fase el delta B se puede reemplazar por el volumen de gas? Pues pensemos en el agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es en mililitros una mol de agua? Una mol de agua, peso molar del agua, ¿cuál sería? 18, ¿no? Un gramo de agua es un mililitro más o menos. Entonces, 18 mililitros de agua es una mol de esa sustancia, ¿no? De agua. Ok, si yo le evaporo a temperatura ambiente, una mol de gas ocupa más o menos a temperatura ambiente 22 litros. Entonces, si yo hago una resta, 22 litros menos 18 mililitros, pues casi son los 22 litros, ¿no? Prácticamente, ¿no? Son 21.900 y tantos mililitros, ¿no? Litros, ¿no? Entonces, la realidad es que se puede despreciar la fase condensada porque su volumen es mucho menor que el de un gas en cuestiones molares, ¿no? Y entonces queda esta ecuación que sale por acá, ¿no? La ecuación de Clausius-Clapeyron, que es esta segunda ecuación, que aquí es lo que dice, ¿no? El cambio de volumen se puede aproximar como el volumen de gas final y sustituyendo gas ideal, pues queda esta, ¿no? Y queda un logaritmo porque la presión, si la paso dividiendo, me queda dP en P y la diferencial del logaritmo es justamente esto dx entre x, ¿no? Entonces, bueno, la ecuación queda así, ¿no? Diferencial del logaritmo natural de la presión entre diferencial de T es igual a ¿qué? Delta H entre R de los gases RT cuadrada, ¿no? Que según yo, bueno, pues esta ecuación de aquí, ¿no? La ecuación, lo pone aquí, ambas ecuaciones representan una función, ya sea recta o exponencial, en un diagrama P versus T, ¿no? A estos diagramas se les conoce como diagramas de fase para un componente, ¿no?
¿Cuáles son los diagramas de fase para un componente más conocidos? Pues el del agua, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un punto triple y hay un punto crítico? Y esto lo vieron en equilibrio y cinética, ¿no? Ahora la pregunta es, esto no lo vieron seguramente con ecuaciones en equilibrio y cinética, vieron el diagramita, a lo mejor vieron Clausius-Clapeyron, un ejemplo fácil, pero aquí es mucho más de ecuaciones y demás. ¿Cuál de estas tres curvas, cuál de estas tres, este es del dióxido de carbono, cuál de estas tres curvas es la ecuación de Clausius y cuáles son ecuación de Clausius-Clapeyron? Y bueno, hay que saber de qué lado hay cada cosa, ¿no? Déjenme ponerlo por acá, ¿no? ¿Cómo se vería el diagrama clásico de un componente, ¿no? Voy a poner aquí un diagramita esquemático. Se grafica temperatura y presión. Voy a poner de este lado temperatura. Contrapresión. Y bueno, se ve dos curvas, voy a ponerlas aquí. Dos de ellas son exponenciales y una es más o menos recta. Voy a ponerlas por aquí. La primera curva, vamos a ponerle aquí. Algo así. Otra curva. Ups, profe. Y otra recta, ¿no? Que la recta puede tener cierta pendiente. Puede ser hacia acá o hacia acá, ¿no? Ya platicamos un poquito. La más común es hacia la derecha, ¿no? Vamos a ponerle todas las curvas naranja, ¿no? Para que se vea. Bueno, colores distintos, ¿no? Naranja, verde y ¿qué? Yo qué sé, y gris, ¿no? Ok, una parte del diagrama es sólido, otra parte del diagrama es líquido y demás, ¿no? ¿Cuál sería? Que bueno, aquí voy a poner, se grafica, acuérdense, presión versus temperatura, ¿no? Presión en el eje Y y temperatura en el eje X. Ya, temperatura y ya, ¿no? Sale, ¿de qué lado está el sólido? ¿De qué lado está el líquido? ¿De qué lado está el gaseoso? Bueno, aquí la curva me quedó media rara, pero bueno, ahí está, ¿no? Ok, a bajas temperaturas y altas presiones, sólido, ¿no? Esta región es la del sólido, si quieren apúntenla ahí ustedes, ahorita yo la pongo. Cuando yo caliento el sólido le pueden pasar dos cosas. Se puede fundir si la presión es muy alta, pero si estoy a presión de vacío se puede sublimar y pasar a gaseoso, ¿no? Entonces hay dos transformaciones que puede sufrir el sólido: fundirse o evaporarse o sublimarse más bien. ¿Sale? ¿Dónde iría entonces el líquido y el sólido? Voy a poner aquí sólido. ¿Dónde iría el sólido? ¿Del lado qué? El sólido va del lado izquierdo, ¿no? Ajá, si caliento, cruza la línea naranja, se vuelve el líquido. Estaría por acá, del lado derecho. Y a bajas presiones no se vuelve líquido,
sino más bien se vuelve ¿qué? Vapor, ¿no? Pensemos en un sólido en el espacio exterior, cuando se calienta se vuelve gas, ¿no? Gas o vapor de la sustancia, ¿no? Correspondiente. Entonces, bueno, este esquemita más o menos lo deben de conocer. Ahora, cada línea representa una ecuación, ¿no? Algunas son Clapeyron, algunas son Clausius-Clapeyron, ¿no? La pregunta es cuál es cuál. ¿Y qué dijimos ahí sobre las ecuaciones? Si involucra gases, se trata de ecuación de ¿qué? Clausius-Clapeyron. Entonces, la verde y la gris, que involucra pasar de gas a líquido, de líquido a gas, de sólido a gas, etcétera. La gris y la verde son Clausius-Clapeyron. Y la, ¿qué será? La naranja sería la de Clapeyron solitas, ¿no? Ok, dudas, preguntas con este tipo de diagrama, creo que ya lo habían visto, son famosos. Pero bueno, esto no es lo más útil para un metalúrgico, ¿no? Nadie hace experimentos con agüita, ni nadie intenta sublimar sustancias. Sí es importante un poquito, ahorita vamos a platicar por qué, sobre todo con los vapores de gas. Y pues vamos a introducir el último concepto y nos vamos. ¿Cómo cree, profe, si ya vine hasta acá? En día de eclipse. Sí, pero el profe no subió los temas. Vienen de segundo parcial y apenas los van a ver. Entonces vamos a nada más dar la introducción, vamos a platicar un poquito. ¿A qué le tienen que poner atención en los videos? Y demás, ¿no? O sea, le voy a poner aquí, ¿no? De la ecuación de Clausius-Clapeyron, ahí con mayúsculas si quiere, se desprende el concepto de presión de vapor, ¿no? ¿Qué es la presión de vapor? Si alguna vez la escucharon, ¿no? Creo que en equilibrio y cinética miden la presión de vapor, ¿no? En un sistema, o lo intentan al menos. ¿Qué sería la presión de vapor, chicos? Vamos a poner aquí que mide la volatilidad de las sustancias en un sistema cerrado al equilibrio, ¿no? Profe me dejó igual, ¿no? Ok, ¿qué quiere decir, no? Si yo tengo un recipiente cerrado, por ejemplo agüita, ¿no? Y lo caliento o lo pongo a cierta temperatura en el sol, pues dentro de ese recipiente cerrado se va a evaporar parte del agua. No es que esté hirviendo, no tiene que estar hirviendo para evaporarse una parte, sino que la misma agua tiene una cierta volatilidad con el exterior, a cualquier temperatura, no importa si es muy frío o muy caliente, ¿no? Una pequeña cantidad de moléculas de agua se escapan del líquido y pasan a la fase gaseosa por la temperatura simplemente. Y si yo lo dejo mucho tiempo, pues llegan a un equilibrio en donde algunas moléculas de agua se van a la fase gaseosa, pero otras se regresan al líquido, ¿no? Y va a quedar una cierta cantidad de ¿qué? De partículas gaseosas en ese recipiente, ¿no? Esa es la idea de presión de ¿qué? De vapor, ¿no? Mide la volatilidad de las sustancias, ¿no? Pues ya, pero profe, ¿y a mí qué, no? ¿Y a mí qué me interesa la volatilidad de las sustancias? Pues es uno de los conceptos más importantes en metalurgia, ¿no? En metalurgia, aquí lo voy a poner, todos los metales son volátiles y tóxicos. Todos los metales son volátiles en mayor o menor medida y son tóxicos, ¿no? Entonces, clásico, llegan a la industria y los operarios no se quieren poner el cubrebocas para hacer la fundición. Ya van a estar ustedes tras de ellos, ponte el cubrebocas. Y van a empezar la fundición en un lugar cerrado, sin ventilación, y cuando voltean, todo el cuarto se empieza a ver blanco de zinc, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estamos asfixiando y me arden los ojitos, ¿no? Pues porque todos los metales son tóxicos y volátiles en cierta o mayor o menor medida. En cuanto yo fundo el metal, caliento el metal, se va a empezar a volatilizar parte de él. Y todos esos vapores los van a respirar y va a ser un problema. Se van a los pulmones, se cristalizan, los envenenan y demás, ¿no? Entonces la respuesta aquí es,
tengo que, ¿qué? Que medir esa volatilidad de los metales y de alguna forma cuantificarla y evitarla, ¿no? ¿Cómo se evita? Pues ventilando, ¿no? El problema es que si ventilo, tengo presión de vacío y puedo solidificar el metal en la tubería y se puede tapar la tubería de ventilación. Entonces, todos esos fenómenos están ocurriendo en una fundición. Yo diría que este tema es el que más se llevan del curso, que es cómo se volatilizan los metales y cómo funcionan. Ok, dudas, preguntas, chicos, ¿todo bien? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí el día de hoy, a los pocos minutos de empezar la clase. Necesito que vayan y vean todos los videos que tienen que ver con esto. No son poquitos. Decía yo que el miércoles probablemente no tengamos clase. Nos vemos entonces cualquier cosa el lunes. Yo les aviso, si me cancelan, pues ya nos vemos aquí el miércoles. Pero si no, nos vemos el lunes, habiendo visto todos estos videos, ¿no? Ahí platica cómo calcular la presión de vapor, cómo todo, ¿no? Cómo se lee del Kubachevsky, y todos estos datos están ya graficados y demás, ¿no? Experimentalmente. Pues bueno, vamos a dejarla aquí hoy, chicos. Error del profe, no les publicó nada. También vienen cansados del examen y demás. Enfermos.